Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Era ella, la mujer que irrumpió en una escuela y mató a un profesor solo para robar una computadora. Según informes, apuñaló a la víctima más de 10 veces. El cuerpo estaba plagado de heridas, empapado en sangre. Menos mal que ocurrió después del horario escolar, cuando los alumnos ya se habían ido. Si no, ni me lo quiero imaginar. Sin embargo, Clarín Carapat, la acusada en el caso de asesinato que conmocionó al país durante un mes entero, tuvo su juicio enmarcado en el Código Penal como lesiones corporales con resultado de muerte, algo mucho menos grave. Peor aún, confesó el crimen inmediatamente después de su arresto, sin oponer resistencia ni intentar escapar. Además, cooperó plenamente con la policía en la elaboración del mapa que acompañaba su confesión. Por lo tanto, la condena de la acusada se redujo incluso antes de que comenzara a cumplirla. De cadena perpetua, el tribunal la redujo a solo 13 años. Sí, a pesar de que sus crímenes fueron tan brutales y escandalosos que el público, al conocerlos, no pudo aceptarlos. Surgieron debates y críticas cuestionando cómo las leyes del país podían ser tan indulgentes. ¿Dónde has visto a alguien apuñalar a una víctima hasta la muerte con más de 10 puñaladas y aún puede ser condenada por homicidio intencional? Anteriormente, una agencia de noticias había revelado los hechos del caso. La causa de la muerte, según certificó el forense, no fue una pérdida excesiva de sangre, a pesar de que el cuerpo, especialmente el pecho y el abdomen, estaba plagado de puñaladas. Estas heridas fueron, de hecho, infligidas después de que la víctima, muerte, la verdadera causa de la muerte fue un impacto extremadamente violento en la cabeza, lo suficientemente fuerte como para fracturar el cráneo y causar daño cerebral fatal. Se mencionó el nombre de Claring, lo que planteó la pregunta: ¿por qué habría apuñalado la víctima después de su muerte? Algunos especulan que pudo haber desarrollado una obsesión con el acto de matar, despertando así un instinto primitivo en su subconsciente, lo que ellos llaman a un psicópata, un trastorno grave de la personalidad caracterizado por comportamiento antisocial y conflicto con las normas establecidas. Las personas con esta psicopatología suelen carecer de empatía, son incapaces de distinguir entre el bien y el mal e incluso pueden cometer delitos a sangre fría, impasible, como si no sintiera absolutamente nada. Su rostro no mostraba emoción alguna, no, incluso un temblor o arrepentimiento al leerse la sentencia. Clary fue inmediatamente tildada por la sociedad de psicópata, al igual que otros asesinos crueles. Pero no era solo el mundo exterior el que la vigilaba. Desde el primer día, Clary, al poner un pie en la prisión, quedó claro que la mayoría de los reclusos homicidas evitaron tener algo que ver con ella, especialmente alguien con una historia tan brutal como la tuya, excepto por un detalle. Eres tú, Clary, la de las 19 puñaladas, ¿no? El apodo, ganado por su comportamiento sádico hacia su víctima, siempre fue acompañado de su nombre. Clary levantó la vista del cómic de Bat de 15 páginas que había tomado desde el estante, mirando fijamente a la persona que la había llamado. Su mirada aguda y profunda hizo que su expresión fuera aún más intimidante, pero sus ojos permanecieron vacíos, imposibles de descifrar, como si nada detrás de ellos revelara lo que realmente sentía. Si te preguntan si eres tú, responde. La voz no era solo ronca e imponente,
amenaza como quien se jacta de su poder, pero acompañada del gesto violento de tirar el cómic barato de las manos de la otra persona al suelo, el acto provocó que las demás reclusas se volvieran para mirar con curiosidad la escena. Después de todo, esta vez el objetivo era la líder de la facción más temida de la prisión de mujeres, conocida por causar problemas con nadie. No era otra que la mismísima Clary de las 19 puñaladas. Es difícil decir quién estaba más loca en esta situación. Su mano callosa y áspera, evidente de años de duro trabajo, cogió el cómic del suelo. Cada cicatriz y callo contaban la historia de una vida marcada por la violencia y adversidad. Su piel, que antes era blanca como la porcelana, ahora lucía un bronceado dorado, como si hubiera sido besada por el sol durante demasiado tiempo. Clary irguió hasta alcanzar su impresionante altura, enfrentando su provocación de frente. Su cuerpo esbelto y atlético, inusual para los estándares femeninos tailandeses, fue tan impresionante que el agresor involuntariamente dio un paso atrás.